Pero me propongo, además de esto, comentar otros temas a propósito de la tradición, insistir en algo que hemos planteado siempre y que está cada vez más claro cuando planteamos que Jesús no es un personaje histórico, no es un personaje histórico, aunque sí lo es evangélico. Entonces, las consecuencias de la mención de un presidente activo de otro país en un proceso del que ese presidente no es parte. Y quisiera disponer de tiempo para analizar uno de los acontecimientos. En estos días hablaremos de algunos acontecimientos importantes del año y tendremos que irlos escogiendo. En primer lugar, yo quiero partir del retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán y en lo que eso significó en este año 2021. Entonces, bueno, hemos planteado, lo hemos planteado siempre. Siempre lo hemos planteado. Jesús no fue un personaje histórico. No hay ninguna referencia propiamente histórica sobre Jesús. No la hay. Ahora, no hay que romperse la cabeza con eso, ni hay que considerar eso como una cosa del otro mundo, porque eso se explica por razones muy naturales, muy simples. Él no es un personaje histórico, porque eso que llamamos historia, esa disciplina que consiste en un análisis crítico de los hechos del pasado, verificables, observables, es un producto de la modernidad. Es decir, esa disciplina no era totalmente ajena a la escritura de los evangelios. Cuando tenemos la referencia de los evangelios, estamos muy alejados de que apareciera la historia propiamente dicho como la conocemos y como la analizamos hoy. Por lo tanto, no tiene el tratamiento histórico un personaje anterior a la existencia de la propia disciplina histórica. ¿Cómo se narraba el pasado? ¿Cómo empezamos a transmitirnos conocimientos de generación en generación? Y eso llega hasta las referencias de los evangelios. Bueno, la primera tecnología que desarrolla el ser humano, de la que se empodera el ser humano para analizar su entorno, para colocarse a una distancia del entorno y comprenderlo mejor, es la palabra hablada. Entonces, los conocimientos se transmitían a través de la palabra hablada. ¿Quiénes ejercieron ese oficio en principio? Antes incluso de la aparición de los sabios, que son anteriores a la aparición de los filósofos. ¿Quiénes ejercían ese oficio? Ese oficio lo ejercían los poetas. Y entonces, el cúmulo de experiencia que iba alcanzando un conglomerado, pues se transmitía a través de las narraciones de los poetas, que a su vez se inspiraban en las musas. Y entonces
como la inspiración es una cuestión creativa, esa creación de imágenes no respondían exactamente a hechos que se produjeron, sino a una forma de presentar esos hechos que fuera impactante. Que fuera impactante. Entonces, eso era lo que existía. Eso era lo que existía. Existían narrativas de hechos de los que se concebían imágenes que permitieran hacer más comprensible esos hechos. Los evangelios no fueron escritos para ser leídos como textos históricos y no lo son. Y si lo viéramos desde ese punto de vista, lo que vamos a encontrar siempre son muchas imprecisiones y cosas que no hacen coincidencia con los hechos históricos. En el caso de Jesús, estamos hablando de un personaje que va a terminar teniendo una connotación extraordinaria, una connotación transformadora. Ese personaje la terminará teniendo. Pero estamos hablando de un personaje que nace en una villa tan insignificante era realmente ese vecindario empobrecido de Nazaret, donde nace Jesús, que de eso no hay ninguna referencia, ni siquiera en la Biblia hebrea, mucho menos en las antigüedades judías de Flavio Josefo. Es decir, hasta, digamos, que el año 300, hasta el siglo III, por ejemplo, hasta el siglo III no se conoce ninguna referencia sobre la existencia de un villorrio que se llamaba Nazaret. Eso no aparece en parte, no. La Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, no tiene ninguna referencia a ese villorrio. Entonces, en una sociedad de casta, donde su oficio estaba predeterminado desde el nacimiento, es decir, no es esta sociedad que nosotros conocemos hoy, donde tú puedes nacer en una familia de clase media y te conviertes en un stillot, por ejemplo. Tú puedes nacer pobre y emprende y te convierte en un Bill Gates. No, estamos hablando de una sociedad, o en un Sammy Sosa. No, estamos hablando de una sociedad en la que ya el oficio suyo estaba marcado por su nacimiento. Es decir, usted va a ser de la clase sacerdotal. Usted va a ser de la gente que se va a dedicar a lo que hoy se llama pedagogía. Usted se va a dedicar a esto, usted se va a dedicar a este tipo de oficio, pero ya eso estaba premarcado. Entonces, como ya eso estaba premarcado, para construir una historia de una persona a la que se le va a presentar como el Mesías, como el rey esperado de los judíos, entonces había que crear algunos cambios de esa historia. Entonces, por eso, bueno, Mateo, Lucas, no sitúan a Jesús naciendo en Nazaret, donde él nació. Lo sitúan en Belén. Es decir, porque en ninguna de las profecías estaba planteado que el Mesías iba a nacer en un lugar donde no podía nacer, porque el que nacía ahí no podía ser Mesías. Entonces, bueno, que nació en Belén,
en Belén, no en Nazaret, aunque todo el mundo sabe que fue en Nazaret y esa es su identificación, Jesús de Nazaret, pero se forza un poquito el mingo ahí. No, él nació en Belén, para que todo encuadre un poquito más después con la realidad. Qué bueno, ¿y por qué se mueve a Galilea? Bueno, porque había un censo y entonces José y todo el mundo tenía que ir al lugar donde había nacido. Eso no coincide con la historia en términos reales, porque el censo no tenía esa exigencia. El censo no era otra cosa que una evaluación para el cobro de impuestos, y la gente pagaba el impuesto donde vivía, donde residía, no donde nacía. Y entonces la necesidad de saber cuánto era es cuánto hay en este sitio de manera concreta, porque eso es lo que va a establecer lo que el recaudador de impuestos de esa jurisdicción tiene que reportar. Entonces, no importa que usted naciera en Elías Piña, a la hora del censo, si usted está en Santo Domingo, usted no tenía que coger para Elías Piña. Eso no es verdad. Eso no es verdad que tenía. No. Es donde vive porque el interés era fiscal. El interés del censo es un interés básicamente fiscal, pero eso es lo que está explicado en antigüedades judías, en lo que sea. Cuando usted va y ve desde el punto de vista histórico cómo eran los censos y cuál era la connotación que tenía, eso que aparece en el Evangelio de que una gente tenía que irse al lugar donde... No. Eso no era así. Pero ya vemos que no se trata de una referencia histórica, sino de un mensaje que tiene realmente otra connotación. Entonces, nace en un villorro pobre. Una cosa inconcebible totalmente. Inconcebible. Peor que haber nacido en un villorrio pobre era ser hijo de una mujer. Ser hijo de una mujer. Es decir, ¿es Jesús el hijo de María? Eso era despectivo. Porque la gente no era hijo de una mujer. Tenía que ser hijo de un hombre. Tenía que haber una referencia paterna, porque si no se nacía hasta fuera de la gracia de Dios. Bueno, entonces está el personaje de José, que no hay tampoco nada que conduzca a establecer, cuando menos en términos históricos, su existencia, aunque sí aparezca en una referencia evangélica. Entonces, hay que hacer distinción entre lo que es, digamos, una narrativa evangélica que no tiene propósitos históricos, sino propósito de transmitir un mensaje y de cultivar una serie de cosas alrededor de ese mensaje. Eso es lo que hoy llamamos una narrativa emocional. Lo que se le llama posverdad, que no es mentira. Lo que se llama hoy posverdad no es a una mentira, es a una verdad que tiene connotaciones emocionales o tradicionales o mitológicas. Entonces, no es el cristianismo el único que tiene, digamos, esos elementos. No hay religión, no hay creencia que no sea así. No hay creencia que no tenga esos elementos, si se quiere, mágicos, inexplicables. No la hay. No la hay. Entonces, bueno, esa es las cosas que podemos compartir hasta ahora para poder tratar otros temas que yo creo que son importantes, que los enfoquemos en un día como el de hoy.